Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos estudiantes? Es un placer para mí hacerles llegar un cordial saludo a la distancia, esperando que siempre se encuentren muy bien. En esta oportunidad vamos a trabajar el tema número 3 del lenguaje en el segundo trimestre. Este tema titula Los modos verbales. Comencemos por entender muy bien qué es el verbo. El verbo es definido como la palabra que en la oración indica acción, estado o sentimiento. Por ejemplo, todos estamos conformes con los resultados. Aquí, en esta oración, el verbo es la palabra estamos. En este caso, indica un estado, la forma en la que nos encontramos. En otro ejemplo tenemos, mi hermano estudia medicina general. El verbo aquí es estudia. Está indicando acción, que es lo que realiza el sujeto. En otro ejemplo tenemos, mi mamá odia las mentiras. El verbo es odia. En este caso está indicando sentimiento. Entonces, el verbo es una palabra que forma parte de la oración e indica acción, estado o sentimiento. Ahora vamos a analizar los accidentes gramaticales del verbo. Al igual que el sustantivo o el adjetivo, que son palabras que en su estructura albergan morfemas de número o morfemas de género, el verbo también es una palabra variable que en su estructura va a albergar o va a aglutinar accidentes gramaticales. Estos accidentes gramaticales que vamos a ver a continuación solo afectan al verbo. Es así que tenemos que desde el criterio morfológico, es decir, desde la forma del verbo, el verbo tiene variaciones de persona, de número, de tiempo verbal y de modo. Estos 5 accidentes gramaticales forman parte de un verbo. Al mismo tiempo se manifiestan estos 5 accidentes gramaticales dentro de un verbo. A continuación vamos a desarrollar uno por uno. Accidentes gramaticales del verbo. Número 1. Persona. Indica si el sujeto es la primera persona. Yo, nosotros, nosotras. También puede indicar si el sujeto es la segunda persona. Tú, vosotros, vosotras. Pero también puede indicar si el sujeto es la tercera persona. Él, ella, usted, ellos, ellas, ustedes. Entonces, cuando hablamos de este accidente gramatical denominado persona, estamos haciendo referencia al tipo de sujeto que aparece en una oración y que de alguna manera está expresado en el verbo que usamos. Accidentes gramaticales del verbo. Número 2. El número. El verbo puede tener como sujeto a un solo ser o a varios, es decir, que puede ser de número singular, cuando hace referencia a un solo ser o a un solo sujeto que ejecuta la acción. Por ejemplo, yo juego, tú comes, él canta, usted baila, ella habla. En cada uno de estos ejemplos, ustedes pueden notar que el sujeto quien ejecuta la acción es una sola persona. A esto llamamos número singular. También puede ser de número plural, cuando hacemos referencia a que en la oración son más de 2 o más personas que ejecutan la acción. Por ejemplo, nosotros jugamos, vosotros coméis, ellos cantan, ustedes bailan, ellas hablan. En estos ejemplos ustedes pueden percatarse de que el sujeto aparece en número plural, porque no solo es una persona la que ejecuta la acción, sino que pueden ser dos o más personas o seres que ejecutan una acción.
De alguna manera, si por delante no apareciera un pronombre que marca el número, el verbo en su estructura lo lleva de manera automática. Entonces, este accidente gramatical llamado número puede ser de número singular o de número plural. Accidentes gramaticales del verbo. Número 3. El tiempo. Este accidente gramatical sitúa la acción en un tiempo determinado que puede ser presente. Por ejemplo, amo, haces, cantan. Estas acciones están desarrolladas en un tiempo presente. Pero también puede ser tiempo pretérito, sinónimo de pasado. Por ejemplo, amé, hiciste, cantaron. Estas acciones están realizadas en un tiempo pretérito o pasado. También el tiempo puede ser futuro. Por ejemplo, amaré, harás, cantarán. Entonces, estas tres acciones están enmarcadas en un tiempo futuro. Este accidente gramatical entonces hace referencia al tiempo en el que puede aparecer el verbo manifestando una acción, que puede ser en presente, pretérito o futuro. Accidentes gramaticales del verbo. Número 4. Tiempo verbal. A este accidente también se lo conoce como forma verbal. Indica la forma en la que aparece el verbo al conjugarse. Estas formas pueden ser tiempo simple o forma simple. Por ejemplo, amé, cantará, comieron. Ustedes pueden observar cada uno de estos tres ejemplos y se van a dar cuenta que el verbo aparece en una sola palabra. A eso se conoce como tiempo simple o forma simple, cuando el verbo aparece estructurado por una sola palabra. Sin embargo, también existe el tiempo verbal compuesto. Por ejemplo, he amado, habrá cantado, han comido. Si ustedes visualizan estos tres ejemplos, van a poder darse cuenta que el verbo está estructurado con dos palabras. Por ejemplo, he amado, el auxiliar haber más el verbo amar. Esos dos formando un solo verbo. A esta forma se conoce como tiempo compuesto. Entonces, cuando hablemos de tiempo verbal, no estamos haciendo referencia a una línea temporal, sino más bien a la forma en la que aparecen los verbos. Pueden ser en tiempo simple, de una sola palabra, o en tiempo compuesto, un verbo estructurado con dos palabras. Accidentes gramaticales del verbo. Número 5. El modo. El modo indica la actitud del hablante y su intención respecto a la acción verbal. Responden a las preguntas: ¿qué actitud tiene el hablante al enunciar el verbo? ¿Qué es lo que nos pretende decir el hablante? Los modos del verbo son tres: modo indicativo, modo subjuntivo y modo imperativo. Para entender mejor el modo, vamos a desarrollar cada uno de estos tres a continuación para que podamos entender de mejor manera a qué nos referimos con el modo. Recuerden que el modo siempre va a indicar la actitud del hablante y su intención respecto a la acción verbal. Comencemos por analizar el primer modo. Este modo se llama modo indicativo. Procedamos a analizar el modo indicativo. Este modo hace referencia a acciones o hechos reales. Presenta la acción como algo real, como algo cierta, como algo experimentada. Entonces, este modo indicativo siempre va a presentar acciones o verbos que indiquen acciones reales,
que han ocurrido en algún momento de la línea temporal o que es seguro que ocurrirán en algún momento. Por ejemplo, ustedes estudian demasiado. El verbo estudian indica una acción real, por eso está en modo indicativo. 2. Le gustaban las verduras. El verbo gustaban aparece en modo indicativo, indicando una acción real. Es decir, que en algún momento de la línea temporal sí le gustaban las verduras. El que ahora le gusten o no, no lo sé, pero es una acción que sí ocurrió en algún momento de la línea temporal. Número 3. Nosotros viajaremos muy temprano. Viajaremos está en modo indicativo, indicando una acción que va a ocurrir realmente. Por eso está en indicativo. 4. Los estudiantes fueron a la biblioteca del cómic. Fueron. Este verbo aparece en modo indicativo porque indica una acción concluida, una acción real. Entonces, no se olviden que el modo indicativo siempre va a presentar al verbo indicando acciones reales, acciones experimentadas o acciones que se van a ejecutar en algún momento de la línea temporal como ciertas. El modo indicativo presenta 10 flexiones o 10 formas de conjugarse. Un presente, 5 pretéritos, 2 futuros y 2 condicionales. En total, 10 flexiones. Estas flexiones se presentan bajo 5 formas simples y 5 formas compuestas. Veamos ahora el cuadro que les acabo de decir del modo indicativo. Dijimos al cerrar la anterior lámina que el modo indicativo tiene 10 flexiones, 10 formas de conjugar un verbo. Por ejemplo, observen en la parte superior cuántos cuadros hay. En la parte superior podemos observar 5 cuadros y en la parte inferior podemos observar otros 5 cuadros. En total, 10. Por eso se dice que el modo indicativo tiene 10 formas de conjugar un verbo. Cualquier verbo que ustedes tomen o agarren para conjugar y hacen pasar por las formas de conjugación del modo indicativo, todos los verbos tendrían que ingresar a los 10 cajoncitos que aquí estamos observando o a los 10 cuadros. Ahora, dijimos que de esos 10 o de esas 10 flexiones, el modo indicativo tiene un presente. Está en la parte superior con color rosado. Tiene 5 pretéritos o 5 pasados. Están con color verde. Exactamente con color verde cada recuadro. Entonces, si contamos los cuadros con color verde, tenemos 5. Decíamos que tiene 2 futuros. Aparecen aquí con color amarillo. 2 futuros. Y finalmente dijimos que el modo indicativo tiene 2 condicionales que aparecen con color celeste esos cuadros pintados. Por lo tanto, si cuentan en total, tenemos 10 flexiones, 10 formas de conjugar un verbo en el modo indicativo. Ahora, también dijimos que de esas 10 formas de conjugar un verbo en modo indicativo, 5 aparecen en tiempo simple o en forma simple, es decir, el verbo en una sola palabra. Esas 5 formas están en la parte superior. Y abajo tenemos las 5 formas en tiempo compuesto. Estos verbos aparecen en tiempo compuesto, es decir, estructurados por 2 palabras. ¿Ok? Entonces, recapitulemos. El modo indicativo tiene 10 flexiones. De esas 10 flexiones, 1 es presente, 5 son pretéritos, 2 son futuros y 2 son condicionales. Del total de las 10 flexiones, 5 aparecen en tiempos simples, es decir, con el verbo en una sola palabra, y 5 aparecen en tiempos compuestos con el verbo estructurado por 2 palabras. ¿Listo? Muy bien. Ahora, para entender de manera más detallada, procedamos a identificar cada una de las flexiones. Empezamos por el presente en la parte superior, continuamos por el pretérito indefinido.
Seguimos por el pretérito imperfecto. Bajamos, vamos a la parte inferior, tenemos el pretérito perfecto, seguido del pretérito anterior, seguido del pretérito pluscuamperfecto. Continuamos en la parte superior con el futuro simple y abajo el futuro compuesto. Finalmente, seguimos con el condicional simple y el condicional compuesto. Esas son las 10 flexiones, las 10 formas de conjugar un verbo en el modo indicativo. Ahora vamos a ver el segundo modo. Se llama modo subjuntivo. Analicemos el modo subjuntivo. Este modo expresa acciones probables, inciertas y no experimentadas. Presenta la acción en forma de deseo, en forma de creencia, en forma de duda, de temor, de posibilidad, una opinión, consejo, incertidumbre, mandato, permiso, petición, sugerencia, insistencia, exigencia. Resumiendo este concepto, diremos que el modo subjuntivo expresa acciones inciertas, que no se han llevado a cabo en ningún momento de la línea temporal, que no han sido experimentadas, acciones no reales, así de sencillo. Veamos algunos ejemplos. Número 1. No sé si haya terminado la tarea. Está expresando una duda, haya terminado. Ahora, como no sé si ha terminado o haya terminado la tarea, la acción no se llevó a cabo, no se corroboró. Por eso es modo subjuntivo. Número 2. Quizá me llame hoy. Es una posibilidad. No sabemos si la acción se va a llevar a cabo o no. Por lo tanto, la acción no se ha concretado. Por eso es el verbo llame está en modo subjuntivo. Número 3. Es probable que ellos descubran la verdad. Está expresando una incertidumbre. Descubran, aparece en modo subjuntivo, pero no sabemos si descubrirán la verdad efectivamente. Por lo tanto, la acción no se ha llevado a cabo, no es real. 4. Creo que mejor entras en cuarentena. Es una creencia, está expresando una creencia. Ahora, entras es el verbo que aparece en modo subjuntivo, pero ¿entrará en cuarentena? ¿Lo hará o no? No sabemos, por lo tanto, la acción no se ha llevado a cabo, no es real. 5. Mi maestra sugiere que vayas al médico. Está expresando una sugerencia. Vayas es el verbo que aparece en modo subjuntivo, pero como es una sugerencia, la acción no se ha concretado, no es real y no sabemos si a quien se lo dice va a ir al médico o no. 6. Ojalá hubiera ido al concierto. Es un deseo. Al ser un deseo, la acción no se llevó a cabo, no fue real, no se concretó. Por eso hubiera ido aparece en modo subjuntivo. 7. Te aconsejo que leas un libro por mes. Aquí aparece en forma de consejo. Por lo tanto, el verbo leas aparece en modo subjuntivo. Sin embargo, como es un consejo, no sabemos si la acción se va a llevar a cabo o no. Sin embargo, está expresando una acción incierta, una acción no experimentada. Entonces, el modo subjuntivo siempre expresará acciones no reales, no experimentadas, acciones inciertas, acciones que no se han ejecutado. El modo subjuntivo tiene 6 conjugaciones, un presente, 3 pretéritos y 2 futuros. Se presentan bajo 3 formas simples y 3 formas compuestas. Analicemos ahora lo que les acabo de explicar en la lámina anterior cuando les decía sobre las 6 flexiones que tiene el modo subjuntivo. En este cuadro podemos evidenciar las 6 flexiones. De estas 6 flexiones, el modo subjuntivo tiene un presente, 3 pretéritos que aparecen aquí sus cuadros con color verde
y 2 futuros que aparecen con color amarillo. De estas 6 flexiones, 3 aparecen en forma o tiempo simple. El presente, el pretérito imperfecto y el futuro simple son los 3 cuadros superiores que aparecen en tiempo simple, porque el verbo aparece en una sola palabra, mientras que en la parte inferior tenemos el pretérito perfecto, el pretérito pluscuamperfecto y el futuro compuesto. Estas 3 formas se presentan en tiempos compuestos porque el verbo está estructurado por 2 palabras. Entonces, recapitulemos. El modo subjuntivo tiene 6 flexiones. De esas 6 flexiones, 1 es presente, 3 son pretéritos y 2 son futuros. De esas 6 flexiones, 3 aparecen en tiempos simples, con el verbo en una sola palabra, y 3 aparecen en tiempos compuestos, con el verbo estructurado por 2 palabras. Es así entonces que tenemos del total en el modo subjuntivo un presente, un pretérito imperfecto, un pretérito perfecto, un pretérito pluscuamperfecto y finalmente un futuro simple y un futuro compuesto. Es así que está estructurado el modo subjuntivo, con 6 flexiones. Cuando conjuguemos un verbo y hagamos pasar por las 6 flexiones, estaremos hablando de la conjugación en el modo subjuntivo. Ahora analicemos el tercer modo, el modo imperativo. El modo imperativo es uno de los modos más sencillos de comprender. Este modo expresa acciones en forma de súplica, ruego, mandato, exhortación, orden. Se utiliza para dar órdenes, instrucciones o sugerencias y consejos. De alguna manera, en cualquiera de sus presentaciones como modo imperativo, su prioridad es dar órdenes, en algunos casos de manera camuflada, pero el fondo siempre será dar órdenes. Así, por ejemplo, tenemos en ejemplos para dar órdenes: cierre la puerta, vayan a su recreo, no vengas mañana. Aquí tenemos los verbos cierre, vayan, vengas. Están en una forma o en modo imperativo expresando órdenes. Por otro lado, también pueden expresar consejos, o este modo sirve para dar consejos. Por ejemplo, si estás enfermo, pide ayuda. Beba agua para no deshidratarse. Jóvenes, estudien para el examen. Si ustedes se dan cuenta, el verbo pide, beba, estudien aparecen en modo imperativo en forma de consejos. Sin embargo, si ustedes analizan de fondo, siguen siendo órdenes, órdenes camufladas de consejos. Finalmente tenemos el modo imperativo para hacer sugerencias o instrucciones. Por ejemplo, hagamos la tarea. Utilice barbijo y lávese las manos. Hablemos con la profesora. Los verbos hagamos, utilice, lávese, hablemos aparecen en forma de sugerencias o instrucciones en modo imperativo. Si ustedes analizan de fondo, siguen siendo órdenes camufladas de sugerencias o instrucciones. Entonces, el modo imperativo básicamente lo usamos para dar órdenes, ya sean que estas órdenes aparezcan como tal o aparezcan camufladas en forma de consejos o en forma de sugerencias. Continuemos analizando el modo imperativo. El modo imperativo tiene una flexión y solo 3 personas gramaticales. Número 1. Primera persona plural, nosotros. Segunda persona singular, tú y usted. Y segunda persona plural, vosotros y ustedes. Así, por ejemplo, tenemos este cuadro ilustrativo. La primera persona plural, nosotros, cantemos. La segunda persona singular, tú, canta, usted, cante.
La segunda persona plural, vosotros cantad, ustedes canten. Entonces, el modo imperativo solo puede conjugarse en estas formas, en estas tres personas gramaticales. Solo tiene una flexión y nada más. Por eso decía al inicio del modo imperativo, es uno de los modos más sencillos de entender. Por una parte, este modo se emplea para dar órdenes y por otra parte, este modo imperativo solo tiene tres personas gramaticales con las que se puede conjugar. Muy bien, hasta aquí hemos visto el verbo y sus accidentes gramaticales. Hemos concluido dentro de los accidentes gramaticales con los tres modos. Ahora, como plus en este tema, vamos a ver los verbos regulares e irregulares. Esta clasificación de verbos regulares e irregulares se realiza según si al conjugar el verbo cambia su raíz o no. Comencemos por analizar los verbos regulares. Son aquellos que al ser conjugados no cambian su raíz o lexema y reciben los mismos sufijos flexivos o desinencias que otros verbos tomados como modelos. En palabras sencillas, todos los verbos que al conjugarse en cualquiera de los modos y en cualquiera de las flexiones que hemos visto, si no cambian su raíz, su lexema, entonces son verbos regulares. Por ejemplo, el verbo amar. Amo, amaré, amé, amaban, amaren, amásemos. En este ejemplo podemos ver la raíz o lexema del verbo amar, que sería am, lo que aparece con color azul. Al no cambiar este lexema, esta raíz, en ninguna de sus conjugaciones, en ninguno de los modos y en ninguna de sus flexiones, entonces estamos hablando de que el verbo amar es un verbo regular. Otro ejemplo, el verbo comer. Como, comeré, comí, comían, comieran. Aquí podemos ver que está con color azul la raíz o lexema com. Si ustedes pueden percatarse, al conjugar en cualquiera de las flexiones y en cualquier modo, siempre el lexema o raíz va a ser inalterable. En este caso, com. Por lo tanto, el verbo comer es un verbo regular. Tenemos otro ejemplo, el verbo vivir. Vivo, viviré, viví, vivían, vivieran, viviésemos. En cada uno de estos ejemplos o conjugaciones, la raíz o lexema es viv, lo que está escrito con azul. Si sigo conjugando este verbo en cualquiera de los tres modos que hemos visto y en cualquiera de las flexiones, entonces se va a mantener esa misma raíz. Por lo tanto, el verbo vivir también es un verbo regular. En palabras sencillas, los verbos regulares se llaman así porque al conjugarse no van a cambiar nunca su raíz o lexema. Ahora analicemos los verbos irregulares. Estos verbos son aquellos cuya forma ha sufrido alguna variación al ser conjugados. Estos verbos siempre van a sufrir una variación en su estructura cuando conjuguemos en cualquiera de las flexiones de cualquiera de los modos. Siempre habrá una variación en su estructura. Es así que tenemos el primer caso. Son irregulares porque cambia su lexema al ser conjugado. Su lexema o raíz. Por ejemplo, tengo el verbo recordar. Cuando ya conjugo este verbo en yo recuerdo, fíjense lo que está con rojo. Record a recuerd. Hay una variación, por lo tanto el verbo recordar es irregular. Lo mismo pasa con el verbo dormir. Dormir, duerm, durm. Dormir, duermo, durmió. Hay una variación en su lexema, en su raíz, de dorm a duerm a durm. Hay una variación total. Por lo tanto, el verbo dormir es irregular también. Segundo caso, son irregulares porque no reciben los mismos sufijos flexivos de sus modelos. Por ejemplo, tengo el verbo andar. Fíjense en estos ejemplos en las letras de color azul. Andar, ando, anduve. Hay una variación.
Atraer, atraje, atraigo. Hay una variación en sus terminaciones, por lo tanto, también son verbos irregulares los verbos andar y atraer. Tercer caso, son irregulares porque presentan el participio de forma irregular. Por ejemplo, de escribir el participio es escrito y no escribido. De romper el participio es roto y no rompido. De imprimir el participio es impreso y no imprimido. Por lo tanto, al tener sus participios en esta forma, estamos hablando entonces de que el verbo escribir, romper e imprimir son irregulares. Cuarto caso, porque reciben diptongación al ser conjugados. Por ejemplo, morir, muero, muerto. Hay una variación en su estructura interna. Jugar, juegan, juego. Hay una variación también. No mantiene su misma raíz. Por lo tanto, los verbos morir y jugar son irregulares. Quinto caso, porque cambian totalmente su estructura en sus diferentes conjugaciones. Por ejemplo, ir, voy, iba, fui. El verbo ir no mantiene en ninguna de sus conjugaciones su forma. Por lo tanto, el verbo ir es completamente irregular. Lo mismo pasa con el verbo ser. Ser, soy, era, fue. No mantiene en ninguna de sus conjugaciones su forma o su estructura. Por lo tanto, es un verbo irregular también. Finalmente, podemos concluir diciendo que los verbos irregulares son aquellos verbos que al conjugarse en alguno de los modos y en alguna de sus flexiones, siempre va a haber una variación por lo menos en alguna de las conjugaciones. Cuando ocurra esto, estamos hablando de verbos irregulares. Muy bien, eso ha sido todo por ahora en cuanto al verbo y conmigo será hasta una próxima entrega.